Poner en marcha un teatro invisible implica concebir la idea, planear su desarrollo y ejecutar el plan propuesto. El teatro invisible es una de las acciones tácticas de mayor impacto en el desarrollo de la campaña política. Una indebida implementación de la acción puede causar más daño que beneficio. De allí que sea indispensable tener un proceso de planeación y ejecución adecuado para cumplir la función proyectada. La función del teatro invisible es servir como instrumento silencioso de transformación de la opinión pública en favor de los intereses de la campaña electoral. Y aquí está la importancia del primer paso de la implementación de los teatros invisibles: definir su objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con varias posibilidades. Primero, aumentar el nivel de reconocimiento del candidato. Segundo, mejorar los niveles de favorabilidad de la imagen propia. Tercero, atacar la imagen de la competencia. Cuarto, aumentar los niveles de intención de voto. Quinto, posicionar un tema de campaña en la opinión. Una vez logrado esto, nos corresponde, en función del objetivo, determinar cuál es el tipo de obra que se pondrá en marcha. El tipo de obra tiene que ver con el género. Los géneros más recomendables en la implementación de los teatros invisibles son el entremés, el sainete, la farsa y el vodevil. El entremés es una pequeña pieza teatral de carácter cómico y personajes populares que pretende divertir al espectador. La particularidad de este tipo de obra es que se representa en los entreactos de una comedia mayor. El sainete es una obra cómica de ambiente y personajes populares que en uno o más actos se representa en una función independiente. Hay mucho por explotar aquí en favor de la campaña. El otro tipo de obra que podemos seleccionar para nuestros teatros invisibles es la farsa. Esta es una representación que, para lograr un fin cómico, exagera la acción o los caracteres de los personajes hasta hacer grotesca la realidad. Y finalmente está el famoso vodevil, es decir, una comedia ligera y evasiva de intriga que basa la acción en equívocos, ingenio y sentido del humor. Generalmente es de temática amorosa y alterna escenas dialogadas con números musicales. Cualquiera de este tipo de obras es posible de implementar. Por supuesto que eso, insisto, se debe definir de acuerdo al objetivo perseguido. Habiendo definido el tipo de obra, el paso siguiente es elegir el lugar donde se desarrollará el teatro invisible. La elección del lugar es un punto crítico. Este lugar debe ser definido de acuerdo a varios criterios. El primero tiene que ver con el tipo de gente que concurre allí. No vas a posicionar a tu candidato defendiendo el matrimonio gay en el recinto de una comunidad del Opus Dei. Lo más seguro es que tu esfuerzo sea perdido, por favor. El segundo criterio para seleccionar el lugar del teatro invisible se relaciona con el nivel de afluencia de personas. Un montaje de estos necesita muchos esfuerzos y debe administrarse con eficiencia en los resultados. El tercer elemento en la selección del sitio de los teatros invisibles toca con las condiciones físicas del lugar. Es decir, el sitio debe ser apto para el desarrollo de las escenas propuestas. Hombre, no tiene sentido montar una obra con 100 actores en un vagón del metro. Allí sí mucho habría lugar para los actores. Luego, todo lo hecho se perdería. Teniendo claro el objetivo y el lugar para el desarrollo del teatro invisible, el paso siguiente es determinar la logística requerida, es decir, se debe establecer el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo la representación. Varios son los aspectos logísticos claves: la definición del guión, la búsqueda de un director, el cálculo del presupuesto, la selección de los actores, el personal de apoyo requerido, la creación o compra de escenografía, vestuarios y utilería, y finalmente, la agenda o programación de las representaciones. Luego de definir la logística, el desarrollo del teatro invisible exige claridad en los lineamientos en cuanto al comportamiento de los actores durante la representación de la obra.
lo más recomendable para los actores es seguir los principios del sistema Stanislavski. Konstantin Stanislavski fue un actor, director y administrador de un teatro ruso en el Teatro de Arte de Moscú, fundado en 1897. El sistema fue construido luego de muchos años de esfuerzo, y este permite determinar cómo una persona puede controlar el rendimiento en los aspectos más complejos del comportamiento humano, como las emociones y la inspiración artística. Siguiendo las instrucciones de Stanislavski, lo más recomendable para el equipo de actores de los teatros invisibles es mantener los siguientes lineamientos: concentración, sentido de verdad, circunstancias dadas, relajación, trabajar con los sentidos. Y adicionalmente existe otro bloque de principios que deben seguir los actores seleccionados, también señalados por el profesor ruso: comunicación y contacto, unidades y objetivos, estado mental creativo, trabajar con el texto del libreto, lógica y credibilidad. La concentración permite responder a la imaginación aprendiendo a pensar como el personaje que se está interpretando. El sentido de verdad hace que sea posible diferenciar entre lo real y lo artificial. El principio de circunstancias dadas. Esto permite usar las habilidades anteriores para crear el mundo del libreto, es decir, para ajustarse a la realidad dada o puesta en el guión. El principio de relajación hace que el actor se ocupe de la eliminación de la tensión física y simultáneamente logre la distensión de los músculos mientras se hacen las presentaciones. Stanislavski proponía también a los actores trabajar con los sentidos, es decir, aprender a memorizar y recordar sensaciones, comúnmente llamada memoria sensorial o memoria afectiva, y convirtiéndolas en esferas de atención. De otro lado está el principio de comunicación y contacto, que lleva a que, sin violar el contenido del libreto, se desarrolle la habilidad de interactuar con otros personajes de forma espontánea. El principio de trabajo a partir de unidades y objetos plantea la necesidad de aprender a dividir el papel o rol en unidades sensibles que pueden ser trabajadas individualmente, a manera de objetivo del personaje. La exigencia de mantener un estado mental creativo es para Stanislavski una culminación automática de todos los pasos previos. Tener estado mental creativo es contar con la capacidad de buscar siempre soluciones nuevas a las complicaciones del guión, lo cual, como es evidente, resulta aún más importante cuando estás desarrollando una obra en un lugar abierto al público. Aquí cualquier cosa puede pasar. Otro aspecto crucial de esta guía para quienes desarrollan los teatros invisibles es trabajar con el texto del libreto. Pero, y esto es clave, desarrollando la habilidad de descubrir el sentido social y político del texto, viendo que esas ideas están contenidas en la actuación con el propósito específico de contribuir a una causa política. Y finalmente, aparece en lista de directrices trabajar enfocados en la lógica y credibilidad de cada componente de la obra, de tal manera que cada actor vea el libreto como un todo coherente y con un único objetivo: servir a la campaña electoral. Después de todo esto, dentro de los aspectos clave en el montaje y ejecución de los teatros invisibles está la supervisión de la obra. Las labores propias de la puesta en marcha de los teatros invisibles no terminan con el mero montaje. Es indispensable estar preparados para resolver los problemas que se generan durante su ejecución. Hay que estar atentos para coordinar la reparación o el reemplazo de utilería con desperfectos, eliminar conflictos de programación, reprogramando presentaciones y cosas por el estilo. Asimismo, es importante verificar que los actores estén en el día y hora programado y establecer un sistema de auditoría discreto que permita constatar que estos cumplan con el guión y objetivo de la obra. Gracias a este sistema de supervisión, es posible mantener el estado de resultados de la acción táctica siempre actualizado para que cada vez que el Comité Estratégico de Campaña pida un informe, pueda darse con prontitud. Hasta aquí nos ocupamos de los aspectos más básicos de los teatros invisibles, todo ello apuntando a su puesta en escena en un sitio abierto. Pero no solo en un sitio abierto pueden llevarse a cabo este tipo de acciones tácticas.
En nuestro próximo módulo veremos cómo es posible poner en marcha un teatro invisible usando técnicas y herramientas del periodismo, de tal manera que se pueda amplificar aún más el espectro de nuestro mensaje. Todo eso aquí en Realpolitik.